Asombrosa esta bibliografía de Gabriel Celaya que estamos consultando, donde hay, en primer lugar, en el apartado poesía, 2 páginas y media de letra apretada, sigue después poesía en colaboración con Amparo Gastón, luego narración, teatro, ensayo, y así estamos llegando después a traducciones. Y finalmente hay otro largo apéndice donde está catalogado el trabajo de Gabriel Celaya como escritor de periódicos, en artículos, en declaraciones, en comentarios diversos. Es impresionante, apenas una mínima parte de todo ese enorme esfuerzo del gran poeta está representada aquí sobre esta mesa, y iremos presentando oportunamente algunos de estos libros. Hubiéramos querido tenerlos todos y no ha sido tarea fácil, muchos de ellos están agotados, han desaparecido, pero tenemos algo más importante que los libros perdidos, tenemos al hombre que los escribió, tenemos aquí a este poeta extraordinario. Gabriel Celaya, muchas gracias por venir a estar con nosotros. Bueno, después de ver esa bibliografía, yo me quedo con un libro muy pequeño que se llama Itinerario Poético, y no me quedo por razones especiales, sino de carácter poético, ni crítico, ni de predilecciones personales. Me quedo con él porque aquí hay una ficha autobiográfica que tiene una serie de referencias importantes para entender y comprender mejor a Gabriel, donde empieza diciéndonos que nació en Hernani el 18 de marzo de 1911, pero por pocos días, porque enseguida lo trasladaron a San Sebastián, donde vivían sus padres habitualmente y donde transcurrió toda su infancia. Este es el punto primero de las confesiones que nosotros invitamos a hacer a Gabriel hoy. ¿Cómo fueron esos años primeros? ¿Cómo era esa vida infantil en San Sebastián? ¿Cómo era la vida familiar? Bueno, mi vida fue la de un niño corriente hasta los 12 años. A los 12 años me ocurrió una cosa que luego le explicaré. Pero yo de niño pues era un niño muy alegre, muy divertido, muy alborotado, siempre me estaba riendo. También ahora me río mucho, como habrá notado. Y yo me acuerdo que cuando iba al pueblo, a un pueblecito pequeño, cuando iba de niño a veranear, los chicos del pueblo me llevaban cascabel, lo cual quiere decir que yo efectivamente era un niño muy alegre, inventando juegos y cosas raras. Ese era yo de pequeño. ¿Ha seguido siendo Gabriel Celaya ese mismo hombre lleno de vida, de alegría, de proyección, de extroversión? Sí, lo he sido después de un largo paréntesis, horrible paréntesis. Volví a ser lo que era cuando conocí a Amparichu, que realmente me devolvió a mi ser. Pero antes, entre los 12 y los 35 años, toda mi vida es un desastre. Porque es una vida que está funcionando en contra de lo que yo era realmente. Vamos a explicar un poco cómo era ese niño, qué es lo que había dentro del ser. Ese niño era un niño, como digo, muy alegre, sí, muy buen chico, muy estudioso, pero un poco disparatado. La prueba es que estuvieron a punto de echarme del colegio por cosas que hacía y no me echaron porque era el primero de clase. Esa es la verdad. Y yo estudiaba en el colegio del Pilar, los marianistas, que es donde estuvieron a punto de expulsarme porque eran muy serios. Y yo no era nada serio, aunque era muy buen estudiante. Pero con lo cual rompía un poco Celaya una cierta tradición de que los números 1 eran gente más bien seria y triste. Es decir, que ¿no? Exactamente, sí. Yo no era el niño empollón, era muy buen estudiante, pero no era empollón, era una cosa diferente. Pero entonces a los 12 años me ocurrió lo que digo yo, que es la gran desgracia de mi vida. Se les ocurrió que estaba enfermo, porque yo no estaba enfermo. Tenía fiebres, unas fiebres misteriosas, que nadie sabía lo que eran, médicos, enfermeras, cuidados, dejé de ir al colegio. Nadie sabía lo que tenía. Entonces decidieron que tenía que ir a un clima sedante, a Pau, a Francia. Allí me fui con mi madre, mano a mano en un hotel, 6 o 7 meses sin un solo amigo. Volví a San Sebastián, de allá al Escorial, mis padres muy preocupados por mí, alquilaron un chalecito en el Escorial. Bueno, mi padre se quedó en San Sebastián en el trabajo, pero mi madre y mis hermanas al Escorial, y así 2 años. Es decir, que perdí 2 años de bachiller, que es lo de menos, que lo recuperé además. Perdí 2 años de bachiller, pero lo que perdí sobre todo fue el contacto con mis amigos. Yo no tenía amigos, no tenía alrededor más que, eso sí, enfermeras, médicos, a las 10 tal, a las 12 cual, a la 1 paseo, a la 1:30 tal píldora, la comida reglamentada, así 2 años. Eso fue ruinoso para mi salud psíquica. Se rompió la comunicación. Se rompió completamente la comunicación. Y me costó muchísimo, muchísimo recuperarla.
Ya digo que yo creo que hasta los 35 años, hasta el año 46, no la recuperé y luego espero explicando poco a poco mis diferentes desgracias en este paréntesis que va de mis 12 a mis 35 años. Gabriel nos cuenta en esta historia breve: mi padre se llamaba Luis Mújica Leceta, aunque de origen humilde, ya que mi abuelo Mújica era carpintero. Mi padre logró crear una empresa industrial que hoy día tiene cierta importancia. Hablemos de los Mújica un poco. ¿Cómo son los Mújica? Los Mújica, pues es una gente muy soberbia, eran, porque casi todos, han muerto todos ya, eran muy soberbios, muy seguros de sí mismos, muy atrevidos, con cierta inteligencia natural, y ninguno, salvo el más pequeño, ninguno tuvo carrera ni nada. Todos eran eso que se llama self-made man, ¿no? Self-made man. Hombres hechos a sí mismos, sí. Mi madre se llamaba Ignacia Celaya Cendoya. Los Celaya Cendoya dieron siempre en médicos, músicos y aventureros. Y así, aunque procedían de una clase más alta que los Mújica, fueron declinando. Entremos en los Celaya. Bueno, los Celayas, en efecto, como yo digo, tenían muchas pretensiones. Pero claro, mi abuelo Celaya quedó huérfano cuando tenía 22 años, creo que acaba de hacer la carrera de médico. Quedó huérfano con 22 años y con 13 hermanos menores a su cargo. Así, lógicamente, la familia Celaya económicamente vino abajo, y bastante fue que los chicos estudiaran y que las señoritas Celaya tenían muchas pretensiones. Eran muy guapas y se las daban de muy aristocráticas y tal. Ellos han sido muy diferentes de los Mújicas. Ya digo, ha habido médicos, ha habido dos que se fueron a América, uno a Argentina, otro a Cuba, hicieron las Américas, como se dice, se hicieron ricos, sí, allí. Pero era una gente muy diferente. Y luego había otro que fue músico, otro que, bueno, ya digo, aventureros y músicos está bien dicho. Expliquemos que Gabriel Celaya es un seudónimo literario de Rafael Mújica Celaya, que este es el verdadero nombre del poeta, aunque a veces ha firmado también algunos trabajos con otros seudónimos, como por ejemplo el de Juan de Leceta. Vamos a ver qué hay en Gabriel de Mújica y qué hay de Celaya. Bueno, la diferencia es tremenda. La diferencia es tremenda. Rafael Mújica, pues, vamos a decir, es un hijo de papá. Gabriel Celaya es un hijo de sus obras. Rafael Mújica es un señorito burgués. Gabriel Celaya es un hombre absolutamente libre. Rafael Mújica es ingeniero industrial. Gabriel Celaya es escritor. Entonces yo siempre sentí que estas eran dos vidas diferentes y que yo estaba llevando adelante dos vidas. Y por eso digo que Amparicho me salvó, porque ella comprendió que había que dar el tajo y separar definitivamente a Rafael Mújica de Gabriel Celaya. Esas dos, esa contradicción permanente. Además, claro, existe una cosa anecdótica que me obligó, que en realidad comprueba lo que he dicho, pero que en realidad me obligó a empezar a escribir Gabriel Celaya. Y es que yo trabajaba todavía como ingeniero gerente en la fábrica y el Consejo de Administración me llamó la atención y me dijo que eso de que un ingeniero gerente escribiera versos era una cosa poco seria y que podía perjudicar al crédito de la empresa. Entonces ya decididamente empecé a firmar Gabriel Celaya. Y siempre he guardado un poco la norma de firmar Rafael Mújica, lo que escribí antes, y Gabriel Celaya todo lo posterior. Pero Rafael Mújica se ha muerto, está completamente muerto, ya no existe. Pero qué extraña cosa, que supongo que cada día es menos viva, está menos viva, es menos verdadera, esa teoría de considerar a los poetas y a la poesía como algo que no tiene nada que ver con la seriedad. Pues en efecto, mi familia sí lo creía. Y los poetas son la gente más seria y más importante del mundo. Mis padres tenían la obsesión, porque en el fondo sabían que mi vocación era de escritor. Y estaban completamente furiosos y en contra desde niño. Bueno, cuando terminé el bachiller, claro, yo desde que nací estaba destinado que yo tenía que ser ingeniero industrial. Cuando dije a mi padre que no quería ser ingeniero industrial, sino que quería estudiar filosofía y letras, se armó un cisco que no me quiero ni acordar. Entonces mi padre me dijo, una de dos, o ingeniero industrial o mañana mismo te meto en la fábrica y empiezas a trabajar y aprenderás en la práctica. Entonces yo pensé que mejor el ingeniero industrial, que por lo menos me vendría a Madrid, pasaría aquí unos años. Y así fue. Mi nombre completo es Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Leceta. Sí.
y con mi apellido civil, Rafael Mújica, firmé mis primeros libros. Más tarde, en mi deseo de romper con todo el pasado y como no me parecía haber logrado, o como me parecía haber logrado un estilo que así lo demostraba, publiqué algunos libros firmando con mi tercer nombre y mi tercer apellido, Juan de Leceta. Y aunque luego renuncié a este heterónimo y no seudónimo, pues señala un cambio radical en mi vida, creo que el estilo Leceta se halla latente en todo lo que después he seguido firmando Gabriel Celaya. De modo que asume prácticamente esa etapa. Sí, Celaya asume a Leceta. Yo publiqué 3 libros firmando Juan de Leceta. Es el momento precisamente de mi ruptura con toda la sociedad burguesa, de la ruptura con mi familia, de la ruptura con el negocio. Y en el principio toma todo eso un aire muy cínico y muy escandaloso. Luego todo eso ya queda más reposadamente recogido por Gabriel Celaya. Bien, vamos a ver, ¿quién estaba más cerca de la comprensión del niño Gabriel, del niño Rafael? Sí. ¿Estaba mamá o papá? ¿Estabas más cerca de tu madre o de tu padre o ninguno de los dos entendía la vocación? Ninguno de los dos, pero mi madre la que menos. Mi madre, vamos, tenía que esconder los libros, tenía que leer a escondidas. Cuando me compraba un libro lo tenía que esconder debajo del colchón. Era una verdadera obsesión de que yo no tenía que ser escritor, que es lo que quería ser, y lo sabían. Una verdadera manía de no dejarme. En eso han sido de una crueldad increíble. Nace Celaya, como dijimos, en 1911. ¿En esa época se hablaba castellano exclusivamente en tu casa? Bueno, yo de niño no hablaba el castellano, hablaba el euskera. El euskera. Y no sabía el castellano. ¿Cuándo aprendiste el castellano? Lo aprendí pues en la escuela, en el colegio, y luego me olvidé del euskera. Hoy día no hablo el euskera ya. Pero en aquellos años, ¿recuerda Celaya haber escrito incluso poemas, pequeños poemas o apuntes en euskera? No, estoy hablando de euskera, estoy hablando de 3 años, de los años iniciales, de los primeros. Yo realmente empecé a escribir muy pronto, todavía conservo un cuaderno fecha en 1921. O sea que yo tenía 10 años y ya escribía. El bachillerato se hizo todo en San Sebastián. Bueno, hice hasta los 12 años, como digo, a los 12 años surgió esa enfermedad. Hasta las fiebres misteriosas. Y entonces las fiebres misteriosas, que era una solitaria. Ah, era una solitaria. A los 2 años se descubrió. Qué barbaridad. Pues había perdido los 2 años de bachiller, entonces ya volví a San Sebastián otra vez y ya terminé el bachiller normalmente a los 16 años. Viene luego en Madrid la carrera de ingeniero industrial. Sí. Y en esa época es la época de la famosa residencia de estudiantes. En efecto, es la época de la famosa residencia de estudiantes. Gabriel... Lo que más le agradezco a mi padre es que me llevara a la residencia de estudiantes, porque era un sitio fabuloso. Bueno, en primer lugar, era fabuloso porque teníamos una libertad absoluta. Quiero decir que allí uno podía volver a las 5 de la mañana, aunque tuviéramos 17 años, y no pasaba nada. Todos éramos absolutamente libres y, sin embargo, había un orden increíble y todos nos imponíamos a nosotros mismos. Luego, claro, era fabuloso que uno se paseaba por allí delante, allí por la colina de los Chopos, y te encontrabas con Ortega y Gasset, o con Unamuno, con Juan Ramón, como la cosa más natural, que te hablaban. Eso era fantástico. Y luego, además, en la residencia de estudiantes, en los propios locales se hacía la sociedad de cursos y conferencias, y por allí desfiló pues lo mejor de Europa, Stravinsky, Claudel, Valéry, en fin, todo el mundo. Y allí había unas conferencias y nosotros teníamos la entrada gratis. Todo eso supongo que lo que hizo fue naturalmente reafirmar la vocación literaria y acrecentarla más todavía. Evidentemente. Ahí estaba Lorca entonces, estaba Buñuel. Federico. Yo precisamente en la residencia, cuando llegaba, uno tenía habitaciones de 2 camas, luego te daban individual. Y la primera habitación de 2 camas fue la que había exactamente en el pabellón 1, planta baja, habitación número 4, me acuerdo, es la misma que habían ocupado Federico García Lorca y Dalí, antes. ¿Y con quién la ocupó Celaya? Con mi primo, Ramón Olson. Muy bien. Termina la carrera de ingeniero en 1935 y entonces aquí tenemos a un poeta perdido en el mundo de la ingeniería. ¿Cómo serían las angustias, me imagino yo, de Gabriel Celaya estudiando esas cosas abstrusas que tampoco tenían que ver con la poesía? Voy a explicar. Mire, los años de ingeniero, los años duros de ingeniería eran los 2 de ingreso y los 2 primeros. Pero precisamente en esos 4 primeros años de estudio eran fundamentalmente matemáticos. Y a mí eso no me costaba, las matemáticas no me costaban. Al fin y al cabo las matemáticas y la música son lo mismo. Y a mí me gustaba mucho la música. Pero quiero decir, los 4 primeros años que eran los duros eran matemáticas. Luego, cuando se puso la cosa tonta, que cuando empieza la tecnología, que eso es ya lo que yo no tragaba, entonces eran unos años facilísimos. Es decir, el año 3º, 4º, 5º, eso nada, eso se hacía por debajo de la pata, eso no. La gente cree que es muy difícil ser ingeniero y para ser ingeniero lo único que hace falta es tener unos papás con dinero, todo lo demás son tonterías.
Así que la carrera no me costó ningún esfuerzo. Yo vivía totalmente entregado a la literatura, e incluso intenté pintar, e incluso me matriculé en la Facultad de Filosofía y Letras, claro. Bueno, y no solo eso, termina la carrera y al mismo tiempo aparece su primer libro de versos. Claro, precisamente. Al terminar la carrera, cuando yo veo que nunca había pensado que de repente es verdad que soy ingeniero y que estoy en la fábrica, que a mí me horrorizaba. Entonces lo primero que pienso es cómo me escapo yo de allí. Entonces publico mi primer libro de versos, que nunca había intentado publicar nada. Entonces me pongo en contacto con todos mis amigos de aquí, les lanzo un SOS espantoso, me buscan unos enchufes para que me venga a vivir a Madrid. Entonces, a principios del 36 me presento a un concurso de poesía, tengo la suerte de ganarlo, era el premio del Centenario Becker, y entonces yo todo feliz, con mi premio, con mis amigos y con tal, me dispongo a venir a Madrid en cuanto pase el verano del 36. Pero en julio del 36, la guerra civil. Y allí se derrumban todos mis planes. Y así, el año 39, pues vuelvo a la fábrica otra vez. Bueno, hemos quedado en que el primer libro de versos se llama Marea del Silencio, 1935. El premio Becker, el 14 de julio del 36. Sí. El libro siguiente, escrito también en ese año, no vería la luz hasta 3 años más tarde, una vez terminada la contienda. Era La Soledad Cerrada. La Soledad Cerrada, sí. Y se publicó exactamente en 1947, ¿no? Sí. Tardó bastante en salir ese libro. Es que yo después de ese libro, cuando empezó la guerra, desde el año 36 hasta el 46, no publiqué absolutamente nada. Yo me sentía completamente perdido después de la guerra. Todos mis amigos habían desaparecido, o los habían matado, o estaban en el exilio. La poesía que entonces se publicaba no tenía nada que ver con la que yo escribía. Entonces me pareció completamente inútil y renuncié a publicar. Seguía escribiendo, pero había renunciado completamente a publicar hasta el año 46, en que tengo que decir otra vez que Amprecho me dijo que era una tontería y que tenía que publicar. Ese encuentro, más o menos, ¿en qué fecha lo podemos situar? El 8 de octubre de 1946, me lo sé de memoria. Y lo vamos a celebrar más bien, es el sábado. Ya van a ser 31 años. 8 de octubre de 1946, Gabriel Celaya recuerda perfectamente la fecha. Claro. ¿Qué fue esa aparición de Amparito en la vida del poeta? Amparito, todo. Yo creo que si no hubiera sido por ella, yo estaba en aquel momento, era un hombre completamente destruido, la fábrica no la podía aguantar, no sabía qué hacer, y entonces escribía tentativas. Yo estaba escribiendo este librote, Tentativas, que está aquí. Yo creía que ese iba a ser el único libro de mi vida, que publicaría eso y que luego me pegaría un tiro, pero así, sin ninguna... porque me sentía tan perdido. Ella me devolvió completamente la confianza en mí mismo. A ella se le ocurrió montar una editorial de poesía. Dijo, mira, si publicas tus libros por tu cuenta, nadie los va a leer. Tenía toda la razón. Pero si montamos una editorial de poesía y publicas los tuyos y los de otros, así no montamos la editorial. Buscó los suscriptores, hicimos ficheros recurriendo a otras revistas de poesía, conseguimos suscriptores. Me ayudó en primer lugar a eso, me salvó mi poesía, que si no, yo ni sería poeta ni nada. Pero sobre todo salvó mi vida. Me dio una confianza en mí mismo, me dio una alegría de vivir y me dio su cariño. Qué fácil que parece visto ahora desde la distancia. Era el huevo de Colón, pero hacía falta... Sí. Hacía falta la persona que dijese... Yo pienso que fue una chiripa o un destino, no sé lo que fue, pero realmente si no llega a ser por ella, Gabriel Celaya no existiría. Eso estoy seguro. Por eso le quiero tanto y por eso me dicen que soy muy pesado y que siempre he hecho piropos. Y es que es verdad, ¿eh? No son piropos, es el reconocimiento. El reconocimiento de todo lo que le debo. Claro. Bueno, con Amparo entonces empiezan en el año 47 los cuadernos de Poesía Norte. Eso. Que pretendían ser un enlace con la generación poética de anteguerra. Quería ser eso. Queríamos... A mí me parecía que toda la poesía garcilasista estaba un poco desorientada y que andaba muy mal. Yo intenté y conseguí tomar contacto con mis antiguos amigos que estaban en México, muchos, los que quedaban, y tomar en general contacto con la poesía del 27, con Vicente Aleixandre, gran amigo mío y un maravilloso poeta. Y además, otra cosa que intentaba hacer también, la poesía extranjera. En España se había perdido completamente el contacto con la poesía extranjera, estábamos en plena autarquía, parecía que nos bastábamos a nosotros mismos. Y entonces pues, nosotros publicamos, me parece que 6 libros de poetas extranjeros, italianos, alemanes, ingleses, franceses, todos muy conocidos, pero que los jóvenes de entonces no los conocían. Eso me lo han confesado algunos ahora, no sabían nada de nada. Es increíble el clima poético del año 47 en España. ¿Cuál era más o menos el panorama de revistas poéticas que había en el país, excepción hecha de la vuestra?
Bueno, había una gran cantidad de revistas de poesía. Nosotros nos pusimos enseguida en contacto con todos. Todos ellos, cada uno me dio la lista de sus suscriptores, a base de eso hicimos el fichero, y a base de ese fichero conseguimos los 400 suscriptores que nos bastaban para cubrir gastos. Y luego los que vendía el pobre León Sánchez Cuesta, digo el pobre porque es un gran librero, cargar con ese trabajo de distribuir libros de poesía es una lata, vendía algo en librerías. Grupos de poéticos entonces había muchos, muy importantes. Había en Córdoba, por ejemplo, Cántico, Grupo Cántico, que era estupendo. Luego había una revista muy activa, muy viva, que era Espadaña, en León. En Santander estaba Proel, en Zaragoza estaba Pilar, en Melilla Almotamiz, en Alicante había dos, había El Sobre Literario y había IFACH, en Valencia había Verbo, en Cataluña un montón, en fin, había muchísimas revistas de poesía, mucho, había un movimiento muy, muy inquieto, y era realmente la primera rebelión contra el garcilasismo, digamos, contra la poesía oficial, decíamos nosotros. Por esa época se produce la primera comunicación con Eugenio de Nora. Sí. Bueno, fue una cosa completamente casual, como pasa muchas veces. Resulta que la novia de Eugenio de Nora vivía en San Sebastián, y no nos conocíamos. Yo sí tenía relaciones con su revista, que era Espadaña. Y un día pues me puso un telegrama diciendo que le compráramos unas flores y no sé qué, que se las mandáramos a fulanita de tal que vivía en tal sitio, en San Sebastián. Y entonces luego apareció Eugenio de Nora. Para mí fue muy importante, fue uno de los encuentros más importantes, y fue con él las primeras conversaciones sobre eso que después se ha llamado la poesía social. Vamos a hablar un poco de la poesía social. ¿Qué es exactamente la poesía social? Bueno, yo lo primero que quiero decir que el nombre de poesía social no lo ha puesto Gabriel Celaya, de acuerdo. Y que no me gusta nada. Más bien Celaya inventó esta otra cosa de poesía urgente, sí, que ha sido durante mucho tiempo considerada por la crítica y por muchos, en fin, estudiosos del tema como poesía social, ¿no? La gente en general se imagina que poesía social quiere decir poesía protesta o poesía política. Es esas cosas, pero todo eso es de un modo completamente secundario. Para mí lo importante en poesía es comprender que en el acto poético hay dos momentos, que realmente solo toma en cuenta uno. Un momento es el poeta produce un poema. Ahí se paran todas las poéticas. Las poéticas dicen, el poeta produce un poema, y las poéticas estudian cuáles son las condiciones que debe tener este poema para ser bueno o malo. Pero ahí se acaba. Pero resulta que no, el poema no es un fin, es un medio para llegar a un lector. Entonces, el poeta tiene que escribir pensando en el lector a que va encaminada su poesía, pensando que la poesía no se acaba en el libro, sino que ese libro, mientras no consiga un contacto, es una cosa completamente perdida. Entonces, el poeta, lógicamente, tiene que ser un portavoz, tiene que ser un hombre que siente lo de los demás como si fuera suyo. En realidad, en todo el teatro pasa eso. Todos los personajes de Shakespeare son y no son Shakespeare. Entonces, el poeta siente como propio lo ajeno. Y si habla de su intimidad, pues solo será en la medida que esa intimidad es prototípica. Entonces sí puede hacer una poesía que el otro puede captar. Y el acto poético solo se produce, y a esto es lo que llamo poesía social, solo se produce cuando el lector, cuando está leyendo unos versos, no le parece que son unos versos que le ha dicho otro, sino que son los que hubiera podido escribir él. Eso entonces se produce una especie de conciencia colectiva, algo de ser el uno con el otro, o el uno en el otro, o el uno por el otro y para el otro. Eso es la poesía social. Por eso las primeras notas decían, poesía eres tú. Decían, poesía es el lector. Sin el lector no existe la poesía. Eso es realmente la poesía social. Pero entonces hay mucha poesía social. Hay poesía social buena y poesía social mala. Pero mire, por ejemplo, la poesía social mala, y estoy pensando en los cantautores, que es mala, tiene la gran virtud de haber comprendido eso, de haber atendido a una demanda social y de haber pensado en el lector. Y en cambio poetas mucho mejores que ellos, por creer que en el objeto poético, creer que el poema es una cosa, está ahí en el libro, encerrada, no está encerrada, mientras no salga del libro no es nada. Y muchos poetas muy buenos se quedan estancados y no venden por eso. Porque no salen jamás de las páginas. Lo cual no quiere decir, y repito, que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Hay muchos poetas que no salen de sus páginas y que son mucho mejores que los poemas que se cantan por ahí. Algunos de los poemas que se cantan por ahí. ¿Qué sentimientos hay en la sensibilidad de Celaya con respecto a Machado, por ejemplo? Bueno, Antonio Machado ha sido uno de mis grandes maestros
Y además, cuando empezó la poesía, hay que decirlo también, la poesía social, cuando empezó esto, Machado era realmente nuestra bandera. Para nosotros era la poesía que realmente definitoria. Una poesía lisa y llana, sencilla, con una muy cargada de ideología, con una ideología poco fascista. Y entonces llegábamos a tal extremo en esto de que éramos muy injustos con Juan Ramón, la oponíamos a Juan Ramón. Juan Ramón nos parecía el poeta esteticista, el poeta que se pasa la vida mirando a su propio ombligo y el solitario. En cambio, Machado era el hombre que toma contacto con España, que trata de entenderla y de luchar con ella. En ese sentido, pues Machado era para nosotros, ya digo, una bandera, un verdadero símbolo. ¿Y ese juicio hoy, después del tiempo, sigue siendo un juicio de valor correcto? Bueno, yo hoy día, en cuanto a los dos poetas. Yo hoy día, como en mis primeros tiempos, sigo creyendo que Juan Ramón es un poeta fenomenal, tan bueno, y quizá mejor como poeta que Machado. Pero lo que pasa es que tiene este defecto de la exquisitez, pero cogiéndole cosas sueltas, en conjunto de la obra es mejor Machado, pero cogiendo cosas sueltas de Juan Ramón, llega a cotas que no ha llegado a Machado, creo yo. ¿Lorca? Lorca, para mí, es uno de los... No quiero autolimitarme, pero a mí es uno de los grandes del 27. Es que se dice que la generación del 27 es maravillosa. Es maravilloso Lorca, es maravilloso Cernuda, es maravilloso Aleixandre, pero es que la generación del 27 hay muchos poetas malísimos, y hay que decirlo, vamos, pequeños poetas. Emilio Prados, Alto Laguirre, Fernando Villalón, que me perdonen, son poetas muy de segunda línea. A los poetas de hoy día, cualquier poeta hoy escribe mejor que ellos. Bueno, quizás estaban iban formando todos, parte de la pléyade, ¿no? Es que, claro, era un grupo de amigos, y entonces se le ocurrió al bueno de Dámaso eso de un nuevo siglo de oro, nada, ni pensar, vamos, ¿no? Ahora, hay unos cuantos poetas extraordinarios, como digo. A Miguel Hernández lo salva. Hombre, a Miguel Hernández, yo no le considero el 36, porque Miguel Hernández realmente nació el mismo año que yo, es del 11. Miguel Hernández, claro que le salvo, es un estupendo poeta. Lo que pasa es que no le cuento entre los del 36. Para mí es un poeta de otra generación posterior. ¿Y cómo está la poesía española hoy? ¿A dónde apunta? Bueno, yo no sé a dónde apunta. Estaba apuntando hacia los novísimos, es decir, hacia una poesía muy estetizante, una poesía muy hermética, muy difícil. Todo esto yo creo que se produce por una reacción lógica, todo cansa, y la poesía, tengo que decir, la poesía social otra vez, bueno, esa poesía de ese tipo había llegado a saturar a la gente. Entonces, claro, se busca exactamente todo lo contrario. Entonces surgen esto, Guillermo Carnero, Jean Ferrer, Molina Foix, todos estos poetas jovencísimos. Surgen también al amparo de una sociedad, que es la de los últimos años del franquismo, que es una poesía, una época en la que parece que todo cambio se ha hecho imposible. Entonces, es una especie de neocapitalismo incipiente, lo que parece que en aquel momento apunta, y estos son los poetas muy propios para representar esa época. Ahora, ha venido este bamboleo, ha venido esta democracia, y entonces a mí esa poesía me parece que es completamente... que no responde a nuestro momento, que hay que hacer otra cosa. Que está fuera de sitio, ¿no? Está fuera de sitio. Yo ya comprendo que no puede ser la poesía social que hacíamos nosotros, naturalmente que no puede ser, nunca se pueden repetir las cosas. Pero algo similar tiene que surgir, yo creo, que no sea lo de los novísimos. Y mirando un poco hacia el exterior, mirando hacia afuera, más allá de las fronteras, ¿cómo está hoy la poesía? ¿Cómo le podemos tomar el pulso a la poesía que se cultiva? La poesía está un poco también, un poco de una línea hermética y cerrada. Cada vez más hermética. Sí, está un poco estamos un poco en la exquisitez. Sí, eso es completamente cierto. Pero no parece que es una poesía muy... Vamos, no se vende. Se hace, pero no pasa de allá. Es tan hermética que se queda. Se queda en el libro. Se queda en el libro. Sí. Vamos a hablar ahora de la idea del compromiso del escritor que tiene Gabriel Celaya, que es un poco una idea sartriana. Sí, completamente. Que es la idea de que el escritor debe estar implicado en las necesidades de su tiempo, en las corrientes de su tiempo, en los problemas de su época. Sí, esto para mí fue una idea obsesionante cuando la leí a Sartre. Además, claro, en aquel momento se acumulaban sobre mí muchas cosas, se acumulaban en mí. Hablo del año 47-48, nuestra resistencia al franquismo,
Una otra cosa que me influyó a mí mucho eran los poetas franceses, los antiguos surrealistas que durante la ocupación de Francia por Alemania se habían hecho comunistas, de haber empezado a escribir una poesía de tipo político. Sartre después, que también me influyó mucho. Todo esto han sido para mí elementos determinantes en un cierto momento. ¿Quién hace que Gabriel Celaya, que es un señorito burgués, se interese por el mundo obrero? Amparichu. Amparichu. Amparichu, que procede de una familia obrera y me enseña cómo viven realmente los obreros. Y entonces comprendo que había estado completamente ciego. ¿Y eso en la fábrica no se veía, no se detectaba? En la fábrica el señorito ingeniero pasaba por entre los obreros como pasa mirado a distancia. Yo tengo un poema que se llama Un obrero de la fábrica, Andrés Basterra, la carta donde donde hablo un poco de esa experiencia. Los poetas te miraban, los obreros te miraban como una cosa, nada, distante y... ¿Los ingenieros entonces no se enteran en absoluto de qué pasa con los obreros que trabajan con ellos? Se enteran de los problemas sociales cuando llegan al despacho, ¿no? Solo. Pero nada más, de la realidad, de lo que pasa dentro de la casa de un obrero, de cómo vive un obrero, eso no saben nada. ¿En qué año se hace Gabriel Celaya comunista? Bueno, realmente el 47. El 47 fue cuando, yo no sé cómo, el Partido Comunista, que estaba en Francia, claro, entonces, pues no sé qué vio en nuestras publicaciones que le pareció que había algo que podía yo simpatizar con ellos. Y entonces empezaron a mandarme gente que pasaba por allí, que me hablaban de poesía y de tal, y finalmente Jorge Semprún, que entonces era del Ejecutivo, que fue el que realmente pues ya me enlazó y me puso en contacto ya con el partido. Entonces ya empezamos a... El primer momento es que el partido en aquella época, que era la de la vuelta del Partido Comunista, que había estado muy deshecho, creían en serio que los grupos poéticos, todos esos grupos poéticos, esas revistas de que hemos hablado antes, creían que podían ser la base de un movimiento. Y entonces trabajamos mucho en ese sentido, pero no sirvió de nada. Lo realmente importante fue, como usted sabe, la universidad. La universidad sí. Partiendo de los encuentros de la poesía con la universidad, luego ya la universidad por sí misma fue la que... El poeta Celaya aceptó presentarse a candidato para el Congreso en las elecciones del 15 de junio. Sí, señor. Eso demuestra que los comunistas somos muy disciplinados. A mí esto me horroriza, la política. Pero cuando el partido me dijo que me necesitaba, dije que sí. Y solo puse una condición. No me pongáis el primero en la lista, porque no vaya a ser que salga. Ponerme el tercero. Y ya contábamos en Guipúzcoa, contábamos que sacaríamos uno y todo lo más dos. Siendo el tercero estaba tranquilo de no tener que dar luego una espantada como el pobre Alberti. O sea que los poetas no están para esas cosas. Yo creo que no es nuestra función. Lo que pasa es que, claro, un nombre como el de Alberti pues tiene un valor propagandístico evidente y también hay que jugar esa baza. ¿La literatura social es una literatura política? Hay una literatura social que es política, hay otra literatura social que no tiene de política. Para mí lo fundamental es, sea cual sea el tema de que se trate, lo fundamental es, poesía eres tú, es el tomar en cuenta al lector. El saber que uno no está hablando para sí mismo, que no está escribiendo un libro, sino que está hablando con otro. Esto es lo fundamental. Entonces puede hablar con el otro de cualquier cosa, claro. ¿Becker, por ejemplo, hacía poesía social? Pues hacía poesía social. Especialmente poesía eres tú, es palabra de Becker. Son palabras de Becker, ¿no? Por eso, y como hacía además poesía social. Celaya tuvo el premio Becker, que fue su primer premio. Sí, además Becker ha sido una obsesión mía. Tengo un libro entero publicado sobre Becker y otro ensayo también sobre Becker. Becker sí tomaba en cuenta. Sabía que se estaba dirigiendo a otro. Becker no es un poeta perfectista. Es un poeta que busca más la eficacia. Conmueve. Más que belleza logra esa vibración, eso que se contagia. Eso, lo difícil de la poesía. Pone el dedo justo. Sí. Los libros de Gabriel Celaya, que no podemos recoger en su totalidad, digamos que los más importantes, y si nos olvidamos alguno, el poeta nos irá corrigiendo. En 1935, como dijimos, Marea del Silencio, que no creo que tengamos por aquí. No, es inencontrable. En el 47 lo mismo, Tranquilamente hablando, de Juan de Leceta, Movimientos elementales. En el 49, Las cosas como son. En el 50, Avisos, de Juan de Leceta. En el 51, Deriva y las cartas boca arriba. En el 52, Lo demás es silencio.
En el 53, Paz y concierto, y Ciento volando, este en colaboración con Amparo Gastón. Inciso. ¿Cómo se produce la comunicación poética Amparo Gabriel y viceversa? Jugando. 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 Todos estos versos están escritos en la playa y en los bares. O sea que, por ejemplo, ya suele tener algunas veces algunas ideas que luego no sabe desarrollar. Entonces, por ejemplo, apuntaba 2 versos así, me hacía gracia, yo los seguía, y ella me corregía, o añadía otro, o ponía yo otro, y así. Casi todos esos poemas están escritos en servilletas de los bares. Esa es la verdad. Eso es poesía social. Claro. En 1954, Vía Muerta, en el 55, Coser y cantar, también con Amparo, Cantos y veros, del 56 es De claro en claro, del 57 Entreacto y Las resistencias del diamante, que se publica en México. Sí, porque estaba prohibido por la censura. En el 58, Música celestial, con Amparo. En el 60, Poesía urgente, publicado en la Argentina. Prohibido por la censura. También fue prohibido aquí. Sí, pero la tercera parte del libro. Este fue un libro importantísimo en ese momento, por lo menos un libro del que se habló muchísimo. No, y además es un libro que va estupendamente. Mire, para los que dicen que la poesía no se vende, esa es la tercera edición y son tiradas de 10.000 ejemplares. Tiradas populares realmente. Claro. O sea que la poesía sí se vende. Hombre, relativamente. Pero bueno, ya cuando se llega a un estándar de publicar 30.000 ejemplares de un libro de poesía, pues se puede decir que se vende. Aquí se habla de poesía directa. Poesía directa, sí, es un título que me... Hay una hermosa dedicatoria en verso a Blas de Otero. Ah, sí. Y otras varias que siguen después. Una carta a Blas de Otero. A Jesús Esas cartas, amigos, que le he dicho. La carta a Andrés Basterra, famosa. La carta a Andrés Basterra, el obrero, sí. De esa carta también se ha hablado siempre tanto. Yo creo que este es quizá el libro que conoce más la gente, ¿eh? Sí, porque Losada, aparte de que distribuye muy bien, es el primero que empezó a hacer libros de bolsillo. Ahora están los nuevos libros míos, también están saliendo en libros de bolsillo en España. Pero este es el primero que salió así en edición barata y accesible, y con un texto bastante completo. Además es un libro que me preocupó mucho porque era la primera vez que tenía la oportunidad de publicar en Argentina, y yo sabía que era por ahí por donde me iban a conocer, y lo pensé bien, creo. Pero la primera parte es una selección de todos los poemas, de todos los libros que había publicado hasta entonces. Qué bonito el poema Sancho Panza. Ah, el poema Sancho es de Cantos y veros, sí. Es una selección de lo que yo creía más significativo de lo que había publicado hasta entonces. Sancho, y la última parte, pues, Vías de agua, que es casi teatro en verso. Eso exacto, es que estaba prohibido por la teatro. censura y aproveché la oportunidad para publicarlo en la Argentina. Se queda uno con este poema. Sancho vulgo, Sancho nadie, Sancho santo, Sancho de pan y cebolla, trabajado por los siglos de los siglos, cotidiano, vivo y muerto, soterrado. Ese poema ha tenido bastante buena acogida. Seguimos. Las antologías. Después de Poesía urgente, en el año 61, los poemas de Juan de Leceta. Creo que lo tenemos aquí. Sí, esta se ha editado, es una nueva edición del año pasado. Esta es la nueva edición. Sí. En principio yo publiqué 3 libros firmando Juan de Leceta, y luego se hizo una edición reuniendo los 3 libros, y ahora esta otra también reuniendo los 3 libros de Juan de Leceta. De los que hemos citado anteriormente, por aquí está, por ejemplo, de Claro en Claro es del año 56. Esta es una reedición también. Es una reedición. El título es magnífico, ¿eh? De Claro en Claro. Este también es de los que hemos citado ya, lo demás Sí, es el más silencio. Este también yo no sé cuántas ediciones ha tenido. Bueno, forma parte de Poesía Urgente. Sí. Y aparte de los estos, pues aquí en España... Bueno, tenido... como este también forma parte, Sí. porque hay algunos de los cantos, ¿no? Este quizás es el libro que más he vendido. Se han hecho 5 ediciones en 2 años. Ediciones de 3.000 ejemplares, ¿eh? No de más. Pero 5 ediciones, pues ya son 15.000 ejemplares, pues ya es algo. Ya lo creo. ¿Verdad? En poesía Claro. esas son cifras Es que dicen que la realmente poesía no se asombrosas. vende, pues hombre, hay novelas que se venden menos. 1963, Versos de otoño. Sí, un libro que estaba muy triste en aquella época. En el 64, La linterna sorda y 2 cantatas. Yo digo los versos y Celaya dice si está o no está de acuerdo. Suspendido en el péndulo, esperando. Suspendido en la nada, en el miedo de lo que va a pasar y no pasa. Y el péndulo siguiendo. Va a pasar y no pasa nada. Y ese es el gran terror, que no pasa nada. Y el péndulo siguiendo. Pues todo es esperar y esperar que va a pasar algo raro que no pasa. El miedo, ese miedo de esperar lo inesperable y el péndulo siguiendo. ¿Quién ha llamado en la puerta? El reloj. Y si explota la pistola, va a surgir por fin Dios,
La pistola y basta ya, y la lata del reloj de ojalá tic-tac, cartabones, compases y plomadas, escuadras, teodolitos y relojes, mapamundis, radares, transistores, ¿qué más? La pistola y el reloj, la pistola en el pecho y el dolor de corazón. Estoy de acuerdo. ¿Sí? No está mal, no lo había releído nunca, no está No, mal, ¿eh? no está mal, ¿verdad? No es de lo mejor, pero no está mal. No, pero- Por lo menos dentro de lo que yo soy capaz de hacer. Y además que corresponde a un momento curioso Sí, e interesante, Sí, ¿no? ese es un momento, ya lo explicaba antes, no voy a repetir. No está mal ese poeta, ¿verdad? No, Digo algunas yo. veces sí, el chico está bien. Tenemos después de Los espejos transparentes el tomo de las poesías completas editado por Aguilar en el año 69. Pues ya es completas relativamente, Hemos porque presentado hay antes. 3 libros prohibidos por la censura, claro. Que no Todos los están que ahí. había publicado el extranjero, en México, en Argentina. Y, Le siguen Lírica de cámara. sí, otra marcha atrás. Que está aquí. Lírica de cámara, que parece una cosa muy exquisita y muy fina como música de cámara, pero en realidad es un libro sobre la física nuclear. Es sobre el átomo y es un libro muy de ingeniero porque de repente me acordé que algo sabía yo de física nuclear y cogí ese tema y todos los poemas están hechos. Se llama lírica de cámara, se refiere a la cámara donde se aceleran las partículas de... La cámara atómica Sí, de la fisión claro, nuclear. de la fisión nuclear. O sea que el título es un título equívoco y un poco guasón, porque lírica de cámara parece que es música de cámara. No, es todo lo contrario. Este poeta Es un libro muy destructivo. Este poeta es un irónico, además. No, un poco de sentido del humor hay que tener. Tenemos después Operaciones poéticas, Campos semánticos y 100 poemas de un amor en el 71. Bueno, los 100 poemas de un amor es en realidad una antología de poemas dedicados a Amparichu, que cuando cumplíamos nuestros 25 años, pues se lo hice como un regalito. Ya habíamos hablado. de Todos los Campos poemas semánticos. que a lo largo de los libros le había dedicado. Bueno, y luego están El hilo rojo, antología de la poesía social, y también este libro en el que estábamos leyendo, y ya habíamos abandonado, Itinerario, lástima, esas páginas tan interesantes, Itinerario poético, Es una especie de que antología. es como una antología. Sí, es una antología un poco especial porque como yo no sabía qué poemas escoger ni cuáles eran mejores o peores, entonces se me ocurrió dar una muestra de cada año. Dar un poema del 35, otro del 36, otro del 40. Me salto siempre la guerra porque lo escribí. O sea que es un poco Y un poco cada año, una muestra de cada año. un calendario. Eso es un calendario. calendario Pues, sí, poético. eso es. Bueno, y después de esto está también Tentativas, de lo que no hay más remedio que hablar ahora. Sí, tentativas, Dios mío. ¿Dónde tenía Ahí las- está, esto de las tentativas, sí. tentativas? Bueno, tentativas tardé 10 años en escribirlo. Este es un libro de Empecé, mucho empeño. sí. Yo creía en serio que era un libro maravilloso. Vamos, empecé a escribirlo en el año 34 y lo terminé en el 44. Yo creí que terminar esto, publicarlo, y ya no tenía que publicar nada más porque ya había hecho una obra maestra. Definitiva. Ah, lo definitivo, sí. Y nada, después de eso ya me podía pegar un tiro. Yo creo que si no me lo pegué antes, pero era porque quería acabar Tentativas. Y eso es Tentativas. Es el resumen de 10 años de vida. En realidad es toda es como le llaman los alemanes, una novela de formación. Va contando todas las diversas etapas de un joven, pero en forma de fábulas. No es una novela, es en forma de fábulas. Alguien ha dicho que es un ensayo erótico simbólico. Bueno, habla mucho de lo masculino y lo femenino, pero tanto como erótico, hay un estudio de lo masculino y lo femenino, una especie de obsesión de los dos polos humanos que son lo masculino y lo femenino. Pero erótico no creo que sea la palabra. Bueno, no sé. Bueno, está tomado entre comillas, Sí. como hay quien señala el otro libro, Penúltimas Tentativas, Sí, Penúltimas texto del Tentativas. 66, como de un carácter plenamente autobiográfico. Yes. Lo es, porque Penúltimas Tentativas realmente ha sido el núcleo de donde, a partir del cual he escrito ese libro que le he dicho ahora, que le llamo Memorias Inmemoriales, que tengo ahora. Está escrito a partir de ahí. Es en efecto una especie de síntesis de mi vida. No una biografía en el sentido de que uno cuenta sus peripecias y dice, nací tal año y conocí a tal persona y me enamoré de tal, o me pasó tal, o no tenía dinero. Nada, no cuenta nada de eso. Pero es realmente la síntesis de mi vida, los problemas. Quizás un libro un poco demasiado filosófico, entre filosófico y poético. ¿Cuáles diríamos entonces que son los problemas verdaderamente hondos que han aquejado a Gabriel Celaya en su vida? Aparte de los Bueno. que hemos conocido ya.
Bueno, no voy a hablar. El problema que me ha quejado ha sido la fábrica. Siempre. Siempre, hasta que me liberé de ella. Bueno, eso desde luego ha sido la obsesión y la carga de mi vida. La obsesión, el romper la soledad, el acabar con la soledad, el buscar el contacto con los otros. Ese ha sido Yo, como no creo en nada, más que en la amistad, quiero que solo viviendo en los otros y con los otros es como me puede quedar un poquito de salvación. Puedo alargar un poco la vida. Hay una cierta preocupación que aparece incluso de vez en cuando en el curso de nuestro diálogo, que es la preocupación de la muerte. Eso del disparo, del tiro, del... Sí, yo la obsesión del suicidio... me habría ido, del suicidio. La obsesión del suicidio la he tenido siempre, pero eso yo creo que desde niño. Sí, desde niño. A mí lo que me... Hay malos suicidios, son los suicidios por desesperación. Esos son malos suicidios. No, el suicidio razonable es cuando uno comprende que lo que no puedes hacer es dejarse matar por la naturaleza. Entonces, si uno quiere ser el dueño de su vida, entonces se suicida, pero se suicida en la plenitud de su vida y contento. Es un poco ¿se acuerda de Dostoyevski? Kirillov decía, si yo me mato a mí mismo, yo soy Dios. Bueno, entonces el suicidio tiene ese valor positivo, de que uno parece que controla su vida. Pero claro, como la naturaleza es muy perversa, resulta que uno nunca sabe cuándo es el momento de ese tiro. Afortunadamente. Que no es ahí está. No sé si es afortunadamente o no. Sí, porque gracias a eso tenemos todos estos libros de Celaya, que si no... Muchas gracias. Gracias a eso y Amparicho. Gracias a eso, o por desgracia, de que no ocurriera eso. En el año 75 ha aparecido otro libro, Lázaro Calla, novela escrita, sin embargo, ya bastante atrás, en los 40. Bueno, se publicó el año 49. Se publicó. El año 49. Es una novela completamente existencialista de la época sartreana. Pero estuvo prohibida también, ¿no? Sí, se publicó y la retiraron. La retiraron por inmoral. Qué cosa. Hay otras narraciones, como por ejemplo Lo uno y lo otro, que corresponde a 1962. Sí, esa es una novela ya, no sé si está aquí. No está por aquí, sí, la publicó Seix Barral. Sí, es una novela. En aquel momento yo creí que, como todo el mundo dice que la poesía no se vende, dije, pues si hago una novela, a lo mejor vendo mucho. Y hice la novela, total, 7.000 ejemplares, una birria. No está mal. Hombre, por Dios, para eso sigo escribiendo poesía, que es lo que hice. Y otra novela que también publiqué después, Los buenos negocios. Exacto, en el 65. Sí, Los buenos negocios es un desahogo personal, del que me costó un disgusto con mi familia, porque en realidad es mi familia. Es la marcha de la fábrica, desde la época de mi abuelo hasta la época en que la dejé yo. Es la historia de un negocio vasco, de lo que es una empresa vasca, el desarrollo de esa empresa. Se enfadaron todos conmigo, yo tenía una pensioncita de agradecimiento a los servicios prestados a la fábrica, me la quitaron, me amenazaron con llevarme a los tribunales, etcétera, etcétera. Yo creí que no se notaba, pero por lo visto se notaba. Bueno, a otro campo, que es el campo del ensayo crítico literario, pertenecen a Exploración de la poesía. Ah, sí. Que no creo tener por aquí. Sí, Así sí lo he visto por aquí, sí. Exploración de la poesía. Sí. Bueno, sí, es un estudio, antes he hablado del sentido de autocrítica. Pues este libro realmente son 3 ensayos sobre poetas, que para mí eran significativos de un modo de concebir la poesía. Uno es Herrera, otro es Bécquer y otro es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que es indudablemente el mejor poeta español, un poeta fuera de serie. Y lo digo porque no muchos poetas del siglo de oro me gustan. Y este es otro, Inquisición de la poesía. Ese es posterior, sí. Ese es un estudio ya más formal sobre la poesía social. Empieza con el mito de la inspiración, porque he dicho antes que para mí la inspiración no existe, lo que hay que hacer es sentarse en una mesa y trabajar. Luego habla de todo, habla mucho de rítmica y de problemas muy formales, de métrica y de... En fin, es un libro bastante pesado, pero yo lo escribí con mucho gusto. Un libro técnico, ¿no? Sí. Bueno, y también está otro libro de 1968. ¿Cuál? Canten lo mío. Canten lo mío, en realidad es una recopilación. No lo tiene aquí, no. Pero Canten lo mío, ya le he dicho antes que yo en un momento que sentí la tentación, la necesidad de escribir poemas sobre el Euskadi. Entonces publiqué 2 libros, uno era Rafael Euskara y otro se llamaba Baladas y Decires Vascos. Esos 2 reunidos en un tomo
fue el libro Canto no mío. En realidad son esos dos reunidos en un solo volumen. Y este es un libro curioso que yo creo que vale la pena de mostrar y de comentar. Es un libro que no conoce nadie en España, pues sí. Es una antología publicada en Italia, bilingüe, que para mí tiene el gran valor. Por Mondadori. Sí, para mí tiene el gran valor de que este fue el libro que me valió el premio Taormina. El premio Taormina es importantísimo, y este fue el que me valió. Tenemos en la página de la izquierda en castellano y su equivalente en italiano a la Está derecha. maravillosamente traducido. Mario Di Pinto, que es un hispanista, que ahora está en Madrid, por cierto. Está hecho tan concienzudamente. Este fue el premio Taormina. Este fue el premio Taormina, que no lo había tenido. El único que había tenido antes el premio español era Jorge Guillén. Hay una evidente preocupación por Gabriel en hacer una poesía que se entienda, una poesía directa, una poesía sencilla, coloquial, digamos. A veces escribo poemas difíciles, pero bueno, son también los hay, pero que me parece que se... Pero mayoritariamente son poemas Sí. para que alguien los recoja y los entienda y los interprete. Sí. Yo creo que, por lo mismo que he dicho antes, hay que dirigirse, poesía directa, hemos dicho antes, Poesía ¿verdad? directa. Hay que ir a la persona, a buscar a la persona. Es que la poesía hermética es un poco la botella esa del náufrago, lo más probable es que no Yo llegue con la nunca a poesía nadie, ¿no? hermética y como con la novela experimental, que tenemos muchos libros de novela experimental, les digo a mis amigos, sobre todo les digo, mira, escribir una novela experimental es divertidísimo, pero leerla es aburridísimo. Disfruta más el autor que el lector, porque es como una especie de rompecabezas, o de laberinto, de juego, y uno se divierte fabricándolo. ¿La belleza es un propósito o es una meta? Yo siempre digo que yo no hablo nunca de belleza, siempre hablo de la eficacia del poema para llegar al lector. El concepto clásico sí, es decir, la belleza, vamos así, en términos platónicos, es una idea, un idolón que está ahí, y las obras valen más o menos en la medida en que se acercan más o menos a esa belleza. Pero la realidad es que el concepto de belleza cambia con cada época. Exacto. Y cada vez más deprisa. Entonces, ¿qué es belleza? Entonces, ¿cuál es la belleza para uno de esos poemas de los negros, por ejemplo, que son maravillosos? No tiene nada que ver con lo que nosotros los occidentales llamamos belleza, pero tiene un encanto maravilloso. Y un poema chino, y un haiku, ¿qué? Es una maravilla de poema, pero no tiene nada que ver con nuestra idea de belleza. Nada. Es otra belleza. Así que la palabra belleza, como una cosa fija, como un patrón fijo, a mí me parece que no tiene ningún valor. Y en cuanto a la razón moral de la poesía, ¿podríamos encontrarla? Sí, yo creo que el poeta tiene una responsabilidad. Es curioso que tan poco religioso y tan ateo como soy, luego tengo una preocupación moral tremenda. Me parece que uno se debe a los demás, que tiene una obligación hacia los demás, que no puede tomar las cosas a broma. A broma sí, porque el juego es muy bonito y está muy bien jugar, pero quiero decir que hay una responsabilidad moral. Tenemos un viejo texto que tiene como 25 años, recogido de páginas, como se ve, antiguas de Gabriel Celaya. Dios mío, ¿qué diría yo? A ver si estamos de acuerdo. Nuestros hermanos mayores escribían para la inmensa minoría. Sí, me refiero a Juan Ramón Jiménez. Claro. Pero hoy estamos ante un nuevo tipo de receptores expectantes. Y nada me parece tan importante en la lírica reciente como ese desentenderse de las minorías y siempre de espaldas a la pequeña burguesía semiculta, ese buscar contacto con unas desatendidas capas sociales que golpean urgentemente nuestra conciencia llamando a vida. Sí, estoy conforme. Claro, ese es el momento más virulento de las proclamas más virulentas de la poesía social. Luego hay otras un poco más matizadas, pero en fin, en principio estoy de acuerdo, yo creo que tenía razón. Que hay una masa inmensa de la humanidad, dentro de España la hay, pero la hay en los países subdesarrollados, a la que hay que buscar, a la que hay que promover hacia la cultura y hacia la poesía y hacia la cultura en general. Y a eso debemos dirigirnos los poetas. No haciendo una poesía rebajada, no haciendo una poesía mala, no haciendo una poesía barata, como algunas veces hacen los cantautores, no, haciendo una poesía auténtica. Porque como decía Lenin, al pueblo hay que darle siempre lo mejor. Hay que hacer una poesía auténtica. Pero hay que ayudarle a que la capte. El papel del poeta en la sociedad es un papel, sin duda alguna, militante. Bueno, yo creo que el poeta es una especie de portavoz, como he dicho antes, de lo que siente todo el mundo, de lo que siente la gente
Y no lo dice pues porque no tiene la habilidad de usar las palabras como las usamos nosotros. Es una cosa circunstancial, es una pequeña habilidad. Pero entonces nosotros tenemos la obligación de ser portavoces de eso, de esa conciencia colectiva, y darle voz y darle palabra, y darle canto, y hacer que todo el mundo participe en ella. Y entonces muchos, al participar, es cuando tomarán conciencia realmente, despertaremos esa conciencia que solo existe de una manera latente. Por ahí veo que hay un libro que se nos quedó sin citar. Función de 1XN. Función de 1XN. Sí. Ese es un momento... Sí, es un momento muy malo mío. No digo malo como poeta, malo de desánimo. Malo de desánimo, porque me parece... Es continuación un poco de este otro que hemos hablado de la física nuclear. Es también un libro de desintegración, parece que uno se pierde y se anula. Eso de 1XN que he puesto así con una fórmula muy matemática. 1 es lo que se suele llamar el yo. X es lo que se suele llamar Dios. Y N es el colectivo, es la gente, todos, ¿no? Como decimos en matemáticas, sea N, en términos matemáticos. Ese es uno. Y entonces es una serie de poemas basados en el juego entre esas tres cosas, entre 1 y N, entre 1 y X, entre X y N. Pero es un libro más bien triste. No es triste porque no se lamenta ni es patético, a mí eso no me gusta. Pero es un libro muy desmoralizador, porque parece que todo se desintegra y que todo acaba en una catástrofe y que ya se me pasó. Entonces, la verdad es que haciendo un breve resumen de la vida de Gabriel Celaya podemos establecer como conclusión más importante, y no estableciendo valores, quiero decir juicios críticos de valor sobre la obra que están suficientemente hechos, que en su mayor parte ha sido una vida plena, que ha habido, digamos, un eclipse, un cierto paréntesis horrible y sepultado en el pasado, victoriosamente superado, y que después Celaya encontró por fin su camino, encontró su vida, y en ella está absolutamente como el pez en el agua, ¿no? Estoy muy contento. Contento y feliz. A lo mejor porque me contento con poco. Gabriel, quisiéramos pedirle una poesía, unos versos, leer algo para que nuestros espectadores escuchen en su propia voz. Bueno, yo leo muy mal, ¿eh? Bueno, no, si lo que importa, no se trata de un recitado, se trata de una lectura... No, bueno. También urgente, o de urgencia, sin... Tenía pensado precisamente, parece que me ha adivinado. Tenía pensado leer esto que es muy cortito, yo le llamo biografía, y creo que es un poema que se entenderá mucho mejor después de todo lo que hemos hablado. Sí. Dice así: no cojas la cuchara con la mano izquierda, no pongas los codos en la mesa, dobla bien la servilleta, eso para empezar. Extraiga la raíz cuadrada de 3313. ¿Dónde está Tanganica? ¿Qué año nació Cervantes? Le pondré un 0 en conducta si habla con su compañero. Eso para seguir. ¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos? La cultura es un adorno y el negocio es el negocio. Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas. Eso para vivir. No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto, no bebas, no fumes, no tosas, no respires. Ay, sí, no respirar, dar el no a todos los nos y descansar, morir. Es el pequeño poema. Pero contra todo eso, como es bien sabido y quedó aquí claramente establecido, se reveló un buen día Gabriel Celaya, sí. Y sigue, esperemos que por mucho tiempo, para bien de nuestra poesía, seguirá siendo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias por todo.